Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Renata Taño y hoy les voy a contar un poquito sobre Camelia, baraja gitana, que es mi baraja, y también sobre algunos mazos autorales, en fin, contarles un poquito de cómo funciona esta cuestión de los mazos en Brasil, de las barajas gitanas o Lenormand brasileño. Bueno, es un honor formar parte de este evento, el Congreso de Oráculos de Asís, que es una propuesta muy interesante que tiene como principal misión auxiliar a los perritos, a los animales que necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda. Entonces, enhorabuena a Tania Durán, mi querida amiga, por empezar este proyecto tan interesante y también a los voluntarios de todos los países. Bueno, muy bien. Entonces, yo soy Renata, yo llevo más de 16, 17 años, bueno, trabajando y estudiando como cartomante, estudiando la cartomancia, estudio sobre todo la baraja gitana brasileña, que es el Lenormand brasileño. Bueno, aquí yo no les voy a contar la historia de la baraja porque llevo muchos años haciéndolo. Entonces, si alguien que nos ve no conoce su recorrido, de dónde vino, cómo surgió esta relectura del Lenormand clásico, les sugiero, bueno, que busquen ahí en YouTube o en Instagram, donde sea, porque hay muchas ponencias sobre el tema, ¿ok? Hoy les voy a hablar específicamente de este fenómeno de las barajas de autores, que, bueno, ya es un fenómeno a nivel mundial, pero en Brasil tiene mucha fuerza, ¿no? Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, el Lenormand brasileño, la baraja gitana, como se la conoce en Brasil, a esta baraja, es la baraja más utilizada en Brasil a nivel de oráculos, más que el tarot o otros tipos de barajas y de oráculos. Entonces, también hay a partir de esta relectura que se hace del Lenormand clásico, en donde se insertan elementos muy propios de la cultura local. Bueno, Brasil es un país muy grande, pero hay algunas cosas como la mística, esta parte más esotérica, la conexión con la naturaleza, eh, con los pueblos originarios, con también los africanos que han venido, bueno, que es una parte bastante triste de nuestra historia, con todo el proceso de la esclavitud, en fin, pero que forman parte de nuestra cultura, forman parte de lo que somos nosotros todos y todas, que somos brasileños y brasileñas. Entonces, también con otras influencias europeas, en fin, hay cosas que, aunque Brasil sea un país muy grande, hay cosas que podemos encontrar de cierta forma en todas las partes, ¿no? Entonces, estos elementos, ¿no? De conexión con lo sagrado, con la naturaleza, eh, las prácticas espiritualistas, perdón, las prácticas espiritualistas, espirituales, como queramos llamarlas. Entonces, es algo que está muy extendido, de alguna manera. Entonces, el Lenormand, la baraja gitana, también se suele utilizar, además de en contextos solamente oraculares, también se suele utilizar en algunas casas o centros o tejeiros, como llamamos, con fines espirituales específicamente, o a partir de la lectura o de la interpretación o del uso que puede hacer un medium en determinado contexto en estos ambientes religiosos o también, bueno, en sus propias casas, pero con fines espirituales, no solamente como una lectura de cartomancia. Entonces, es una baraja que se ha ido de alguna manera incorporando así bastante al día a día, de la gente que trabaja con espiritualidad o con cartomancia. Y también a partir de este primer proceso de relectura que da al final, ah, trae como origen la baraja gitana, la gente quiere verse reflejada y también hay en las láminas, ¿no? En las cartas. Y también la gente quiere sentirse cada vez más identificada con la baraja que utiliza.
También hay una forma como muy particular o como si hubiese, hay una gran vertiente brasileña, pero también hay muchas pequeñas vertientes, es como si la gente tuviese una libertad poética, entre comillas, para, siguiendo una línea maestra principal, que sería las orientaciones básicas para interpretar el oráculo, la gente también tiene esta licencia poética que les da autorización para poner mucho de su perspectiva personal a la hora de hacer las lecturas. Y con el paso del tiempo, eso también acaba de alguna manera terminando con la producción de un mazo. Aunque sea, ¿qué es lo que llamamos mazo de autor? Es cuando, no solamente cuando una persona, bueno, aquí es la característica que la estoy dando yo, ¿ok? Tal vez otras personas utilicen esta expresión con otra finalidad. Pero aquí lo que estamos entendiendo es cuando la persona financia, paga con sus propios medios el mazo, cuando no tiene una editorial por detrás, cuando es una iniciativa propia de la persona hacer su mazo. Aunque el cartomante o la persona que haga el mazo no sea la persona que dibuje, que se encargue de la parte iconográfica, pero se encarga de todo el concepto. ¿Vale? Y muchas veces no es solamente una reproducción de mazos que ya existen, no. Hay la inserción de otros elementos, que sean culturales, que bueno, hay pequeños cambios con relación a veces al significado primigenio del Lenormand clásico o del Lenormand base brasileño, eh, y es muy interesante porque eso acaba que eh, organiza una manera también de interpretar las cartas. Sobre todo si la persona, además del mazo, hace libros, un libro de instrucciones, da cursos, en fin. Lo que termina ocurriendo es que la persona construye toda una línea metodológica a partir de su perspectiva, ¿no? Y si tiene sus alumnos y empieza a enseñar a gente a utilizar su mazo con su propia perspectiva, al final tiene toda una metodología de cómo entiende la cartomancia, ¿vale? Bueno, entonces eso fue también lo que me pasó a mí, porque yo empecé a dar clases a gente que habla portugués y que habla español de varias partes del mundo, y la gente tenía un poco de dificultad, sobre todo fuera de Brasil, de encontrar mazos de Lenormand brasileño, ¿no? De baraja gitana brasileña. Yo lo que hice los manuales con el significado de las cartas y tal. Eh, Publiqué un libro, después del manual fui al libro para que fuera también más fácil la circulación del libro, para que pudiera comprar desde Amazon. Para el libro hice los dibujos, una artista plástica, una dibujante, Carolina Rovira, brasileña. Bueno, trabajamos juntas en el desarrollo de cada una de las cartas a partir de la perspectiva que tenía yo de cada carta, claro, con una línea maestra de lo que aprendí de la escuela brasileña, de una de las vertientes de la escuela brasileña, pero también poniendo un poquito de mi visión y de mi parte. Entonces, hay un concepto por detrás de no solamente de cómo serían estos dibujos, cómo sería el nombre de cada carta, en fin, si serían coloridos o en negro y blanco, en fin, toda la parte estética, también hay un concepto, pero hay un concepto de cómo sería esa baraja, el concepto general de la baraja, ¿vale? Entonces, surgió primero, como les dije, el libro con estos dibujos, y en un segundo momento surgió la baraja. A partir de las láminas que ya estaban en el libro, con algunas adaptaciones, surgió la baraja. Entonces, este fue más o menos el recorrido. En mi caso, que es Camelia, Lenormand brasileño, baraja gitana, yo todo lo que hago, lo hago, perdón que tengo la garganta fatal. Todo lo que hago, lo hago en portugués, en español. Entonces, hice la impresión del libro en Brasil,
y también para aquí Brasil y Latinoamérica, y también la impresión del libro en Europa, en los Estados Unidos, en fin, a partir de Amazon, y también el libro físico, el ebook y el libro físico, pero lo hago siempre en portugués y en español. Y después, cuando hice la baraja, lo mismo, la saqué en Europa y también en Brasil, ¿no? Y de ahí también es bastante interesante porque eso, como les dije, un mazo autoral es cuando, además de concebir todo lo que es la baraja, eh, en términos de dibujos y de concepto y de metodología, también pones de tu parte el dinero, ¿vale? Entonces, y cuidas todo el proceso. Entonces, tienes que buscar un lugar en donde imprimir las cartas, lo que no es fácil porque es una impresión muy específica, ¿no? La persona que hace este tipo de impresión tiene que ser así como muy sensible para entender la necesidad, el papel, el tamaño de las cartas, en fin, porque es muy específico. Hay muchas especificidades para imprimir una baraja. Ahora, unos años más tarde, ya encontramos prendas que hacen casi que específicamente eso, pero es algo nuevo. Entonces, es más interesante imprimirlo en China o, bueno, yo hice un montón de pruebas, tanto en Brasil como, como en España. En España hice en Portugal también pruebas, hice en Alemania, hice una que vino desde China, porque ahí tienes que ver un montón de cosas, la calidad de la impresión, del papel, por supuesto el precio, porque tienes que pensar cuánto tienes para invertir y también a qué precio llega también al consumidor final, ¿no? El libro ha sido mucho más fácil, tanto el ebook como el libro físico, pero la baraja no, ha sido un trabajo muy largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento todo eso? Porque cuando alguien quiere imprimir su propia baraja, necesita querer muchísimo, porque es un trabajo bastante grande y que toma al final mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces, esta es la segunda edición del libro. Este está en español, entonces es Baraja Gitana, Introducción al Lenormand brasileño. El primero les voy a mostrar después ahí en una diapositiva. Y aquí ya tenemos también, fíjense, bueno, la parte histórica, como tenía en el otro, pero ya tenemos con las imágenes aquí ya la carta, por ejemplo, 14, que es la misma que está en la baraja. ¿Ok? Entonces, esta es la segunda edición. En español también hay la segunda edición en portugués. Entonces, el libro, yo no me acuerdo si es del 2020 o del 2021, creo. Entonces, ya estamos en la segunda edición. ¿Qué quiere decir? Que los primeros que hice se han agotado. Hice una segunda edición revisada y ampliada. Entonces, puse más ejercicios al final, sugerencias de prácticas, además de cambiar las imágenes ya por las cartas originales que son las mismas del mazo. Entonces, si compras el libro y compras el mazo, al final es la ilustración, las imágenes son eh, las mismas, ¿no? La baraja también está en la segunda edición, que esta es la baraja Camelia. Les voy a mostrar después en una diapositiva. En términos de concepto, mira, aquí tenemos una carta un poquito más grande, ¿vale? Esta es la parte de atrás, pero les voy a compartir la pantalla para que puedan ver con más detalle aquí las cartitas. Y ahí les explico un poco, creo que se puede ver, ¿verdad? Vale. Les cuento un poco de cuál es el concepto. Entonces, si se fijan, es una imagen bastante delicada que está hecha con pluma. Y lo que yo le pedí a Carolina es que trabajara así como me gustaría que el emblema fuese el centro de la carta, sin muchas otras informaciones, porque es una baraja de estudio y me gustaría que fuera una baraja clara, sencilla, que el estudiante, que el alumno pudiese conectarse directamente con el emblema, porque sabemos que el Lenormand no trabaja iconográficamente con el sistema de emblemas. Entonces,
ella hizo los dibujos, los hizo a mano, todos. Las 36 cartas las hizo en papel, después las digitalizamos, sacamos el fondo, todo, y pusimos ahí, elegimos este papel, este fondo, este color así como si fuera antiguo, pusimos estos márgenes, bueno, yo tuve ayuda de Luis Enrique Pitú, me ayudó bastante, mi ex marido me ayudó bastante en esta parte, y también de una amiga que es designer, que me ayudó bastante con la parte de atrás, de las cartas, a elegir, a organizar, ¿no? El reverso. Bueno, la cajita también, aquí tenemos, ahí, esta es la imagen de la cajita, aquí tenemos también la imagen. Hay, hay una diferencia en términos de calidad y de papel, que es pequeña, pero la baraja que la saqué, en realidad la de Europa la saqué en Portugal y me las enviaron a España. Y en la de Brasil por una cuestión de papel y de otras cosas y de precios, pero son iguales. El librito también está las 36 cartas y el librito está en portugués y en español, ¿no? Aquí, perfecto. ¿Y cuál es el concepto de las cartas? Les voy a mostrar aquí ahora una otra diapositiva en donde podemos ver todas las cartas que me gustaría que supieran cuál es el concepto, ¿no? A ver si se puede ver, creo que tarda un poquito, está cargando y ya la veremos, un minutito. Porque esta imagen pesa mucho, porque son muchas cartitas aquí. Bueno, ¿cuál era el concepto? Entonces aquí tenemos las 36 simulando una mesa real. Si se fijan, tenemos el emblema y el número y nada más. ¿Por qué? Porque el número es el elemento más estable del Lenormand. Da igual la relectura o la escuela que sea. Entonces mantuve los números y los nombres, como tengo alumnos de diferentes partes del mundo que hablan diferentes idiomas, no quise poner el nombre para que no tuviéramos que traducir. ¿Ok? Entonces, fíjense que en mis clases también suelo hablar de las cartas por los números. Entonces, los alumnos también aprenden a asociar cada carta a su número. ¿Ok? Otra cosa, por ejemplo, la carta 3, la carta 6, la carta 9, la carta 22, la carta 30, la carta 20. Bueno, dentro de mi perspectiva de la escuela brasileña, los elementos de la naturaleza están asociados a orillas, a guías, a otras energías, pero sobre todo a elementos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, la carta 3 para mí es el mar, no es el barco, ¿ok? La carta 9 es la lluvia, no es el ramo, ¿ok? Aunque esté ahí las flores y la lluvia, que sería ramo, está la lluvia, ¿ok? Por ejemplo, la carta 20, las hierbas. Todo eso, no me saqué así, perdón, de mi cabeza. Tiene un porqué, tiene un propósito y podemos encontrar las explicaciones y los significados en el libro. Y bueno, y funciona ahí en la lectura, ¿vale? Es algo que, en fin, yo lo uso y otras personas también lo usan. Pero fue una elección mía. Yo elegí dar énfasis al elemento de la naturaleza, ¿ok? Bueno, entonces esta es la baraja Camelia. Aquí tenemos la carta 24, el corazón. Bueno, les voy a mostrar también aquí. eh, la carta 16, la carta del karma, este es el reverso, ¿ok? Aquí la carta 28, la carta del hombre, la carta 29, la carta de la mujer. Sé que en la pantalla a lo mejor no se ve muy bien porque es muy delicado, pero es como, las imágenes son hermosas, ¿vale? La carta 3. Bueno, lo que estoy haciendo aquí no es una publicidad de mi mazo, no, es contarles la experiencia de alguien que ha hecho una baraja de autor, ¿ok? Entonces, explicarles el por qué una persona siente la necesidad de hacerlo, ¿no? Si hay ya muchos mazos en el mercado. Bueno, y sobre todo entender que
cuando alguien saca su baraja a través de una editorial con toda una estructura, es muy diferente de hacer su propia baraja y pagar por todos los costes que hay por detrás de eso, ¿no? Entonces, podemos encontrar, y también otra cosa, otra parte importante, además de cuidar de toda la parte de concepto, de producción, también está la parte de venta y de publicidad. Entonces, muchas veces las personas que venden sus propias barajas o que sacan sus propias barajas son las mismas personas encargadas de venderlas. Entonces, son las que las publicitan en Facebook, en Instagram, en YouTube, en fin. Entonces, es como si eso genera un nuevo mercado, ¿no? De gente que vende su propio trabajo. Es como una artesanía, es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestra querida amiga Tania Durán, que tiene varios mazos, pero aquí les quiero mostrar el Orillas Lenormand. Tania también tiene una persona que dibuja sus mazos, si no me equivoco, los dibujos son de Guilherme, si no me equivoco. Este mazo la sacó el concepto, lo desarrolló, perdón, en conjunto con Felipe Brasil, porque es un mazo de orillas, pero y lo hicieron juntos, Tania y Felipe, pero los dibujos, ¿no? Eh, han sido hechos por un artista, ¿vale? Entonces, fíjense, también ella pasa por la misma cosa. Elige la prenta que va a imprimir los mazos y los libros y después se encarga ella misma de venderlos. Es un trabajo súper artesanal, ¿no? Fíjense. También lo significado de las cartas y todo tiene que ver con la manera como ella trabaja, los conceptos. La misma cosa, aquí tenemos el mazo de cachabastos también. Fíjense, los dibujos han sido hechos por Julio Espinoso y el concepto y todo ha sido desarrollado por Katia. Fíjense. Y también ella lo comercializa, ella lo vende. A ver, tengo otro aquí, de nuestra querida amiga Marcita Aires, aquí que se llama Fuerza y Requinte, está en portugués, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las cartas, aquí también Marcita lo hizo, eh, y ella también lo vende, y eligió las imágenes a partir de su visión dentro de la cartomancia. Ella incluso añade cartas más. Hay 40 cartas, si no me equivoco, no de las 36. Entonces, tiene un concepto, tiene un porqué. Entonces, claro, es muy difícil hablar de un fenómeno histórico mientras estamos así viviéndolo. Pero me imagino que en algunos años la gente cuando vaya a estudiar cartomancia brasileña va a decir, hubo un momento en que la gente empezó a publicar sus propios mazos y a hacer pequeñas alteraciones y ahora tenemos otra vertiente de la cartomancia brasileña que considera este oráculo que podemos o no llamarlo de Lenormand o de baraja gitana, pero que tiene 40 cartas. Entonces, los cambios en la historia se dan de esta forma, ¿no? No sabemos porque lo estamos viviendo, pero es así que pasa. Bueno, entonces el mercado de artesanal, de mazos de autor en Brasil tiene mucha fuerza. Entonces, ¿qué les sugiero a toda la gente que nos ve de diferentes partes del mundo? Que busquen en Instagram, en Facebook, en los foros, en los grupos de WhatsApp o donde sea, conocer a estos artistas y apoyarlos, ¿ok? A estos cartomantes y apoyarlos. No hacer plagio, no sacar copias de los libros y PDFs y todas estas cosas, porque imagínense el trabajo que es hacer un mazo, un libro, pagar por todo el trabajo, en fin. Entonces, nosotros y nosotras como estudiantes que somos por toda la vida y apasionados por la cartomancia, lo que tenemos que hacer es apoyar, ¿ok? Bueno, esta es mi pequeña aportación al Congreso de Oráculo de Asís.
Espero que todos y todas tengan un lindo día, un lindo encuentro, un lindo evento. Y si me quieren buscar, ahí estoy en las redes, ¿ok? Renata Taño, están los cursos, el YouTube, el Instagram, el libro, el mazo, todo lo que quieran, ¿ok? Un beso muy grande. Enhorabuena a las organizadoras del Congreso.